Hermanos, en la mañana de hoy vamos a estar hablando acerca de la doctrina bíblica de la santificación. Es el tema que vamos a estar hablando en esta mañana. La doctrina bíblica de la santificación. Y aunque sabemos, hermanos, que las ilustraciones deben ser usadas con cuidado, porque no todas las ilustraciones se corresponden en todos los aspectos con la cosa ilustrada. En esta ocasión quiero que piensen en lo que sería el estudio de un escultor. Un escultor trabaja a partir de un bloque. Pensemos, por ejemplo, en un bloque de mármol. Cuando usted ve ese bloque, al principio, el bloque está lleno de grietas, cubierto de suciedad y aparentemente no tiene forma. No hay una forma que inspire belleza. Sin embargo, el escultor, desde que mira el bloque al principio, ya él tiene en mente lo que llegará a ser ese bloque. Así que se pone manos a la obra y toma cincel, martillo, lija y otras herramientas. Y comienza a trabajar. Da golpe de cincel, pasa la lija, quita lo que sobra para que la figura que él tiene en mente se vaya formando cada vez más. Esta ilustración nos muestra algunos paralelos con lo que sería la vida cristiana y particularmente el tema de la santificación. El nuevo nacimiento sería ese momento en que Dios reclama ese bloque de mármol. La justificación es el decreto legal por el cual ese bloque es declarado propiedad del rey. Pero la santificación es ese proceso donde el Espíritu Santo golpea con el cincel de la palabra para ir quitando lo que nos sirve, lo que aún corrompe el bloque, lo va limpiando, lo va formando hasta llegar a la forma que el escultor desea. Esta forma no es otra sino el carácter y la persona de Jesucristo. La santificación apunta hasta que Cristo, el Hijo de Dios, sea formado en nosotros. La palabra de Dios nos enseña que no somos salvos por nuestras obras, pero somos salvos para una vida de santidad. Un Dios santo no puede sino producir un pueblo que refleje su carácter. Dios no salvó un pueblo para dejarlo en su condición o en su estado, sino que lo llama, justifica, pero también santifica para que refleje su carácter. Así que vamos a hablar acerca de este tema, la santificación, la renovación del hombre interior. Así que en primer lugar vamos a definir la doctrina. ¿Qué es la santificación? Y aquí vamos a encontrarnos, hermanos, con la santificación vista desde dos aspectos. Esto es muy importante, porque cuando nosotros pensamos en la doctrina de la santificación, generalmente en mente siempre tenemos lo que se llama o conoce como la santificación progresiva. Es decir, ese proceso continuo de renovación en donde luchamos contra el pecado, mortificamos el pecado y crecemos
en la justicia práctica. Pero se deja de lado el aspecto de la santificación definitiva como esa obra de Dios que logra un cambio ético y moral y aparta al creyente para su justicia, rompiendo con el pecado de manera definitiva. Por eso se le llama santificación definitiva. Y es a partir de esa base que podemos luego hablar de la santificación progresiva. Esto nos librará de caer en errores como por ejemplo el legalismo. La santificación no es un esfuerzo humano o tiene un fundamento y base humana en donde le decimos a las personas: deje de hacer aquello, haga esto y entonces usted se salvará. No funciona así. Así que durante todo el estudio vamos a ir viendo la santificación en sus dos aspectos. La santificación no es una simple mejora del viejo hombre. No es ponerle un pañito de agua tibia a un enfermo terminal. No es un esfuerzo moralista. La santificación es una obra de la gracia soberana de Dios, donde mediante la virtud de la muerte y resurrección de Cristo y por la operación del Espíritu Santo que mora en el creyente, el dominio del cuerpo de pecado es destruido. Las diversas concupiscencias de ese cuerpo son debilitadas y mortificadas, mientras que el creyente es vivificado y fortalecido en todas las gracias salvadoras para que pueda practicar la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, usted se va a encontrar con textos bíblicos que hablan de la santificación en el creyente como una obra completada en el pasado. De hecho, usted va a encontrar que los creyentes son llamados santos. Entonces ahí es donde hay una disonancia en la mente, porque usted dice, bueno, ¿cómo puedo ser yo santo si yo peco? Lo que pasa es que en un sentido, la santificación es una obra definitiva. En otro sentido, la santificación es una obra en progreso. Entonces, no hay contradicción lógica aquí. Porque la contradicción lógica lo que dice es que algo no puede ser una cosa y otra en el mismo sentido y al mismo tiempo. O sea, como que esto no puede ser un vaso y al mismo tiempo no ser un vaso. Eso es una contradicción lógica. Si es. Pero no es una contradicción lógica decir que somos santos en el sentido definitivo del rompimiento con el pecado y traslado al reino de Cristo en virtud de la unión con Él, y estamos siendo santificados en el sentido del progreso de la limpieza de el residuo o remanente de pecado en nosotros para ir formando el carácter de Cristo. El fundamento de la santificación, hermanos, es la unión con Cristo en la virtud de su muerte, sepultura y resurrección. Es decir, nadie que no esté unido a Cristo puede santificarse. Nadie que no esté unido a Cristo puede santificarse. En palabras del Señor Jesucristo: alejados de mí, nada podéis hacer. Entonces, aquí viene algo interesante. ¿Por qué ocurre tanta confusión con el tema de la santificación?
porque solemos confundir lo que son obras legales y forenses con obras experienciales. La justificación o el perdón de los pecados es una obra legal, forense, es una declaración en donde la persona es pasiva. Dios declara justo al pecador por medio de la fe. Pero muchos se confunden y dicen, quiere decir que ahora en la santificación es igual, es decir, solo por la fe yo soy santificado. Así que vamos a explicar y a derribar errores que se cometen respecto a la doctrina de la santificación. ¿Es la santificación una obra monergista o es una obra sinergista? Para quienes no entienden estos términos, ¿es la santificación solo una obra de Dios o es la santificación una obra de Dios y el hombre? Esa es la pregunta. Y es una pregunta que parece, o que es más bien, más compleja de lo que parece. ¿Es la santificación una obra de Dios o es la santificación una obra de Dios y el hombre? Muchos piensan, Dios ya me justificó, Dios me dio la salvación y ahora me toca a mí. Ahora toca mi esfuerzo para mantenerla. Pero hermanos, nosotros creemos que la salvación en toda su extensión, incluido el llamado, el nuevo nacimiento, la justificación, la santificación, la glorificación, todo es una obra de Dios. La salvación es de Jehová. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Dios ha querido y ha establecido que haya partes de esa grande salvación que sean solo legales y forenses o pasivas, y otras en donde, a pesar de que Dios y su gracia son el fundamento, el hombre participe. Así funciona. Hay obras que son legales y forenses y hay otras que son experienciales, es decir, el hombre las vive. A pesar de que vengan de Dios, de que su fundamento sea de Dios, el hombre participa, pero no es causa eficaz. La causa eficaz siempre es Dios. Permítame ponerle un ejemplo. Una parte de la salvación es la conversión, es decir, arrepentimiento y fe. Las escrituras claramente enseñan que el arrepentimiento y la fe son gracias evangélicas, es decir, son dones de Dios. ¿Te recuerda cuando los judíos exclamaron en el libro de los Hechos, de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida? O cuando el apóstol Pablo dice, por si Dios les conceda que se arrepientan. Hablando de la fe, Efesios claramente dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, pero esto no de vosotros, sino que es que don de Dios. Entonces, el fundamento es la gracia, es la causa eficiente. Pero ¿quién se arrepiente? ¿Y quién cree? ¿Dios cree por usted? No, por supuesto que no. El que cree es el ser humano. El que se arrepiente es el ser humano. Es decir, aunque el fundamento es la gracia, el hombre ejecuta la acción. Entonces, entendiendo esto, podemos entender que en la santificación pasa también de esa manera. La santificación es una obra monergista. ¿Qué quiere decir eso? Que su origen es Dios.
Solo Dios puede santificar. Entonces, la santificación es monergista en su origen, porque viene de Dios, viene de la unión con Cristo, pero es sinergista en su ejercicio. Es decir, que el hombre participa activamente en ella. El origen, la causa eficiente es Dios, pero el hombre participa. Y estamos hablando en este caso de lo que sería la santificación progresiva. El hombre participa. Nosotros somos llamados a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Él es quien produce el querer como el hacer. ¿Sí lo notan? Su fundamento es Dios. Él produce el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que ocuparnos. Es decir, experiencialmente el hombre participa, pero su origen y fundamento es Dios. ¿Qué estamos queriendo decir con esto, hermanos? Que ningún hombre desconectado de Cristo o sin la gracia de Dios puede santificarse. No se puede producir santidad por el esfuerzo del hombre. No existe tal cosa. Vamos a ver base bíblica para estas declaraciones que estamos haciendo. Vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a ir allá, vamos a ver cómo todas estas cosas se muestran claramente. Debemos mirar el consejo de las Sagradas Escrituras. Así que lo primero que vamos a ver es que la santidad o la santificación es el propósito de Dios para los suyos. Dios quiere que seamos santificados, que nos santifiquemos, que seamos santos. Estamos llamados a ser santos. Veamos entonces la santificación desde el propósito divino. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Dice en capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Según este texto, según lo que el apóstol Pablo dice, ¿quién nos santifica? ¿Quién lo hace? Según ese texto. Y el mismo Dios de paz os santifique. O sea, Dios quien nos santifica. Él es el origen. Y su propósito es que todo nuestro ser sea santificado. El apóstol no pide una mejora parcial, sino una santificación por completo. ¿Qué indica esto, hermano? Que la santificación en su extensión busca abarcar todas las facultades del hombre, su intelecto, sus afectos, su voluntad, su conciencia, todo. Todo. La idea es que todo nuestro ser sea santificado. Los reformadores trataron de ser cuidadosos en el uso de la palabra infundido, porque esta palabra remarcaba un error católico romano medieval sobre la justificación. Pero, a pesar de ello, algunos como Thomas Watson hablaron de la santificación como un principio de gracia infundido en el corazón, para mostrar que no es una limpieza superficial, sino que llega hasta las raíces mismas del alma. Hermanos, esto es importante. La justificación es un proceso extra nos, es decir, es fuera de nosotros. Es una declaración legal. Pero la santificación es un proceso intranos, es un proceso interno. Es una obra del Espíritu en nosotros, por medio del cual vamos siendo limpiados.
a partir de un fundamento de un cambio ético y moral que se da casi simultáneo al nuevo nacimiento, en donde hay un rompimiento o muerte al pecado. A partir de ahí el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, de manera que internamente nos vamos haciendo más santos de manera real y personal. Esto es importante porque había una acusación romana que decía que la justificación era una ficción legal. Ellos decían, ok, lo que ustedes nos están diciendo, ustedes los reformados nos están diciendo, es que el hombre simplemente es declarado justo, pero nunca se ha hecho justo realmente. Y los reformadores respondieron, no. Lo que pasa es que ustedes están revolviendo dos procesos que lógicamente son distintos. La justificación es la declaración, pero el proceso mediante el cual nos vamos haciendo más santos es la santificación, y esta es fruto de la primera. Ese es el punto. Para Roma, la justificación y la santificación son una misma cosa. Es decir, usted es declarado justo a medida que se va haciendo justo y que coopera con sus obras de santidad. Entonces Dios lo va haciendo más justificado. La justificación aumenta. Usted va haciendo mérito por sus obras. Los reformadores a partir de la Escritura dijeron no. La justificación es un acto legal, forense, una declaración de Dios, donde únicamente por la fe o por medio de la fe somos declarados justos y nuestros pecados son perdonados. Luego, a partir de ahí y a partir de la base de la unión con Cristo, de la adopción del sello del Espíritu Santo, ahora nosotros vamos santificándonos. Ahí sí vamos cambiando internamente, moral y éticamente, al carácter de Cristo. Sí nos vamos haciendo más santos. Pero ese es el fruto. De hecho, lo dice la Escritura, teniendo por fruto vuestra santificación. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que ocurre y cómo se da la santificación en nosotros? Primero, la santificación definitiva o ruptura con el pecado. Romanos 6, verso 14. Romanos 6, verso 14. Este es un texto, hermanos, que en mi consideración personal es uno de los más mal interpretados de la Escritura. O sea, la interpretación de este verso ha traído sistemas teológicos completos. Este es el texto por excelencia para sistemas como el dispensacionalismo o la teología del nuevo pacto. Es menos conocida en nuestro contexto, pero en Estados Unidos es muy popular. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y muchos dicen, esto quiere decir que ya no existe ningún tipo de ley, ni la ley moral, ni nada de eso. Eso es lo que suele entenderse. Pero en realidad, en el contexto, Pablo está hablando aquí acerca de lo que ocurre en el creyente respecto a la santificación. Y lo que el apóstol está enseñando es que la santificación no significa que el pecado no esté presente. Lo que significa es que el pecado ya no es el rey. Eso es lo que significa. Es decir, en el creyente ya el pecado no es Señor, pero no implica que no haya presencia todavía del pecado. Hermanos, el creyente ha cambiado de jurisdicción. La gracia de Dios garantiza que el pecado ya no tiene el derecho legal ni el poder absoluto para gobernar la vida del redimido. Esto es
lo que llamamos santificación definitiva. Hay un rompimiento con el pecado. Hay un cambio de jurisdicción. Permítame explicarlo de una manera más experiencial. Si usted es un creyente verdadero, usted se va a identificar con esto que voy a decir. La palabra santificación en el contexto judío en realidad tiene una connotación muy particular. En el contexto judío la palabra santificación se refería a lo que en nuestro idioma es consagración. La palabra santificación, de hecho, en el hebreo significa cortar. Usted tiene un pedazo de pan largo y usted corta un pedazo. ¿Para qué usted corta un pedazo generalmente? Pues para llevárselo y usarlo, ¿cierto? O sea, usted corta y se lo lleva. Básicamente, el creyente ha sido cortado por Dios. Está la masa del mundo y Dios viene y corta. Toma al creyente y se lo lleva para un uso sagrado, para un uso santo. Cuando eso pasa, hay un cambio ético y moral interno que pasa junto con la regeneración. Hermanos, si usted es un creyente, usted se va a identificar con esto. El creyente ha muerto al pecado. ¿Qué significa eso? ¿Que ya no hay ningún pecado en él? No. Lo que eso significa es que hay una nueva disposición respecto al pecado. El creyente verdadero ha roto con el pecado. El creyente verdadero no puede estar en paz con el pecado. El creyente verdadero, cuando peca, se siente mal, así no vaya a ser descubierto o eso no tenga consecuencias temporales. La persona del mundo, ¿cuándo se preocupa por el pecado? ¿Cuando lo pillan o cuando hay consecuencias? ¿Sí o no? ¿Usted no ha visto los hijos pequeñitos? Cuando hacen algo y usted se da cuenta, los lagrimones y vienen y perdóname, pero cuando no lo ven, no le da nada. Pero el creyente ha roto con el pecado. Ha sido cortado. En él ya no hay lugar, no hay paz con el pecado. Hay una guerra interior en el creyente. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, para que veamos qué es lo que pasa cuando alguien ha sido santificado de manera definitiva y está en el proceso de santificación progresiva. Gálatas 5. Si alguien es un creyente verdadero, le está pasando esto. Y nótese que hablo en presente continuo, le está pasando. Y en este lado de la eternidad no le dejará de pasar. Gálatas 5:17. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, la santificación es progresiva, pero también es conflictiva. Es progresiva, pero es conflictiva. Ahora no se va a inventar una nueva etiqueta teológica, ¿no? La santificación conflictiva, no. Es progresiva, pero hay conflicto. ¿Por qué? Porque todavía queda corrupción remanente. La presencia del Espíritu Santo en nosotros no elimina inmediatamente la carne, pero genera, pongámoslo en estos términos, genera una guerra civil. O sea, ahí usted está en guerra constantemente. Y esa guerra dura toda la vida. Más larga que la guerra de los 1000 días, que la guerra de los 100 años, que la primera, la segunda guerra mundial. No, esa guerra no se acaba aquí.
Hay un conflicto en el cristiano. Esa es la realidad de quien se está santificando. Entonces, siendo esto así, siendo que hay una santificación definitiva, siendo que hay una santificación progresiva, siendo que hay conflicto, ¿qué nos toca a nosotros? La santificación es de Dios. No, espérese. Matícelo. ¿De qué estamos hablando? ¿O en qué sentido lo estamos diciendo? Si lo que estamos diciendo es que la santificación viene de Dios y que la causa eficiente y el fundamento de la santificación es la obra del Cristo, muerto, sepultado y resucitado y de nuestra unión con Él, amén. La santificación es de Jehová, viene de Él y viene de su gracia y solo Él puede obrarlo. Pero, si lo que me estás diciendo con eso es que uno no tiene que hacer nada sino sentarse ahí y esperar a ver si es santificado, no. No. Dios nos ha llamado a participar de manera experiencial, funcional en ese proceso. O sea, hay algo que nosotros hacemos. No es como la justificación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Listo. ¿Qué debo hacer para ser santo? Cree en el Señor Jesucristo. No, espere. ¿En qué sentido? ¿Cómo así? Solamente creo y no, espere. La santificación, hay una responsabilidad humana. Hay algo que hacer. Vamos a 2 Corintios, capítulo 7. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios 7:1, que dice el texto. Así que, amados, Pablo escribiéndole a los creyentes, a la iglesia en Corinto, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué debemos hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién debe hacer eso? ¿Quién debía hacer eso según el apóstol? Los corintios. Limpiémonos. En otra parte dice, vistámonos del nuevo hombre. Hermanos, la santificación requiere el uso de los medios de gracia. No somos pasivos. Somos llamados a limpiarnos. La santidad se perfecciona o madura mediante el ejercicio constante de todas las gracias evangélicas. La fe, el arrepentimiento, echando mano de la vida eterna y de los medios de gracia. Es una responsabilidad nuestra. Así que la pregunta clave aquí es esta. ¿Eres santo? No definitivamente, sino en la práctica. ¿Estás creciendo? ¿Estás siendo formado al carácter de Cristo? Tú dices, regular. Ok. ¿Te estás limpiando? ¿Estás haciendo lo que debes hacer? ¿Estás cumpliendo con el llamado del Señor? ¿Estás haciendo lo que el Señor te llamó a hacer? Hermanos, nosotros sabemos que finalmente el Señor terminará la obra. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero, a pesar de esto, nosotros debemos aplicarnos a nuestro llamado. Así que vamos a dar unas aplicaciones para terminar que surgen de estas verdades. Y obviamente lo primero y más importante es el uso de los medios de gracia. Hermanos, la lectura de la palabra, la oración, el congregarse, las ordenanzas, los medios que Dios ha prescrito, debemos
aplicarnos a ello. Y finalmente un llamado a vigilar dos extremos, dos errores graves que se cometen en la santificación. En primer lugar, el legalismo. Y en segundo lugar, el antinomianismo. ¿Qué son estas palabras? El legalismo es pensar que nuestro esfuerzo, que nuestra santidad nos hace aceptables ante Dios de manera legal. Obviamente, si nos santificamos conforme a la palabra, nuestro Padre Celestial se agrada. Pero lo que es imposible es que usted por su esfuerzo y por su supuesta santidad haga que Dios lo acepte legalmente o lo justifique. Lo declare justo por el esfuerzo suyo. Ese es el error de la falsa religión. Creer que por su obediencia usted es declarado justo o que sus pecados son perdonados por su obediencia, por su esfuerzo. Legalismo. El otro error es que como somos salvos por gracia, el pecado no importa. No necesito santificarme. No necesito esforzarme. No necesito limpiarme porque yo fui salvo y ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es un error. Es un error. La verdadera santidad es el fruto agradecido de un corazón ya aceptado en el amado. Termino con esto. A la iglesia, a los hermanos, no se desanimen por sus debilidades actuales. Si sienten verdadero dolor de su pecado, esa es la obra del Espíritu Santo en ustedes. Esos son señales de vida. Señales de vida. ¿Has visto cuando prueban a ver la sensibilidad o si alguien está vivo? Pasan un bolígrafo por el pie así, a ver si reacciona. Señales. Entonces, si a alguien no le importa su pecado, no le importa su santidad, no le importa nada de eso, está muerto. Los muertos no sienten dolor, los vivos luchan. Luchan. Entonces usted se siente desanimado muchas veces, usted siente que no es un creyente porque usted lucha mucho con su pecado. No, esa es la señal que usted es un creyente. ¿Usted cree que al incrédulo le importa su pecado? No le importa. Él vive en paz, pero el santificado ha roto con el pecado. Ha roto. Así que hermanos, el Señor nos conceda crecer en esta doctrina de la santificación, no solo en su conocimiento, sino en su práctica.